Señoras y señores, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos al primer lanzamiento del primer diplomado de hemato-oncología pediátrica aplicado al diagnóstico. Mi nombre es Carlos Cohen y tengo un grande placer de ser hoy su maestro de ceremonias. Así que una vez más, a todas y a todos, bienvenidos a este primer diplomado de hemato-oncología pediátrica aplicado al diagnóstico bajo la modalidad digital, avalado por supuesto por el Hospital Militar Central de Colombia, la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología Pediátrica, el Colegio Nacional de Bacteriología Colombia, el Grupo Cooperativo Latinoamericano de Hemostasia y Trombosis y la Sociedad Latinoamericana de Oncología Pediátrica. Este diplomado, en sus trazos más importantes, está dirigido a estudiantes internos, médicos generales, residentes, fellowship, pediatras, otras especialidades y entornos afines, y tiene como finalidad impartir y profundizar conocimientos actualizados sobre anemias, defectos de la hemostasia, trombosis y cáncer pediátrico. Todo esto con el fin de fortalecer la confianza en el diagnóstico, remisiones oportunas e inicio de tratamiento especializado en casos particulares. Y ahora pues tenemos el gusto de hacer la presentación de la mesa presidencial. En el día de hoy, en esta tarde, de manera muy particular, agradecemos a todos los representantes de las diferentes instituciones quienes han dado sus avales para la ejecución del diplomado. Mayor General Clara Esperanza Galvis Díaz. Ella es la directora general del Hospital Militar Central, quien es además pediatra especializada en neonatología. El doctor José María Solano Suárez, pediatra neonatólogo, coordinador de pediatría de especialidades y supraespecialidades del Hospital Militar Central en Bogotá. La doctora Paula Carolina Guzmán Cruz, oncóloga, pediatra magíster en epidemiología. También está en medio de todo esto el doctor Ángel Castro Tájer, presidente de la Asociación Colombiana de Hemato-Oncología Pediátrica. La doctora Marlene Isabel Vélez de la Vega es presidente del Colegio Nacional de Bacteriología Colombia. La doctora Edilka Jiménez Ríos, coordinadora de la Comisión Educativa del Colegio Nacional de Bacteriología Colombia. También hace parte de este orden el doctor Raúl Izaguirre Ávila, presidente del Grupo Cooperativo Latinoamericano de Hemostasia y Trombosis. También participa la doctora Gloria Ramos Ramos, vicepresidenta del Grupo Cooperativo Latinoamericano de Hemostasia y Trombosis. La doctora Liliana Vázquez Ponce es vicepresidenta de la Sociedad Latinoamericana de Oncología Pediátrica. Y por supuesto, en el final de esta lista, la doctora Liliana de los Reyes Valencia, oncóloga pediatra, coordinadora de este primer diplomado. Y ahora, en medio de esta presentación de la estructura del diplomado, ella, la doctora Liliana de los Reyes, pues hace un balance, hace un informe, hace un enfoque muy particular y en este explicará brevemente la estructura del diplomado. Una vez más, bienvenidos. Primer diplomado virtual de hemato-oncología pediátrico aplicado al diagnóstico. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a nuestro maestro de ceremonia por esa introducción al primer diplomado de hemato-oncología pediátrica. Hoy nos complace estar con todos ustedes
viviendo esta experiencia enriquecedora para todos los interesados en el área de la salud, de la hemato-oncología pediátrica, con entornos afines desde Colombia y desde otros países de Latinoamérica. Este evento científico está centrado en consolidar la integración de conocimientos y saberes para el manejo de situaciones en el área de la hemato-oncología pediátrica, con el deseo de poder impactar positivamente en los desenlaces. Así que les damos a todos una cordial bienvenida a este diplomado de hemato-oncología, a todos los que nos acompañan desde Colombia y a los que nos acompañan desde otros países latinos que se han unido a través de los diferentes canales con las diferentes asociaciones que han dado sus avales. La Sociedad Latinoamericana de Oncología Pediátrica, el Grupo Cooperativo Latinoamericano de Hemostasia y Trombosis, la Asociación Colombiana de Hemato-Oncología Pediátrica y el Colegio Nacional de Bacteriología. El objetivo de este diplomado es impartir y profundizar conocimientos actualizados sobre los temas más comunes de la hemato-oncología pediátrica. Vamos a revisar anemias, defectos de la coagulación, trombosis, cáncer pediátrico, con el deseo de fortalecer la confianza diagnóstica en el médico que está en la atención primaria, con el médico que está en la atención secundaria y terciaria, porque lo que nosotros deseamos es establecer un diagnóstico oportuno e inmediatamente poder iniciar un tratamiento especializado si así el paciente lo requiere. Este primer diplomado de hemato-oncología pediátrica está estructurado a nivel virtual. Tiene 5 módulos de aprendizaje en el cual usted podrá desarrollar fácilmente desde la comodidad de su casa, desde su trabajo, desde su oficina. Estos 5 módulos estarán desarrollados en un tiempo de 4 meses. Se inicia con el diplomado el 17 de noviembre de este año y finalizamos el 26 de marzo de 2021. Cada módulo tiene un test de evaluación, el cual usted deberá aprobar en el 80% para luego de una revisión interna obtener su certificado a través del Hospital Militar Central, indudablemente con los avales de todas las instituciones nacionales e internacionales que nos acompañan. ¿Cuáles son los requisitos? Para aquellos estudiantes en el área de la salud, médicos, enfermeras, bacteriólogos, nutricionistas, trabajadores sociales, un certificado. Pero para aquel personal que ya está ejerciendo el registro RETOS. Si este profesional hace parte de otro país, podemos contar con el personal de salud a través del título profesional. Es necesario mandar toda esta información a la sede nacional @cnbcolombia.org. Aquí van a enviar la información, nombres, apellidos, número del documento de identidad, teléfono de contacto, correo electrónico, si desea asociar a este diplomado. Vamos a explicar un poco en qué consisten los módulos. El primer módulo es el módulo de anemias. Este módulo está desarrollado por 4 expositores. La doctora Miriam Beatriz Amaya Bernal, que es bacterióloga especializada en hematomorfología y nos colabora con hematopoiesis, extendido de sangre periférica y hemograma. La doctora Natalia Lucía González Suárez, hemato-oncóloga pediatra, quien nos revisará signos y síntomas del niño con anemia. El doctor Baldo Castro Calderón, bacteriólogo especializado en medicina transfusional, en terapia celular y tisular, nos hablará del PUNS y evaluación e interpretación, y yo les hablaré del enfoque del niño con anemia. En el segundo módulo nos enfocamos a la parte de los defectos de la coagulación y hemostasia, coordinado por la doctora Gloria Ramos Ramos. Ella nos hablará de 3 temas: fisiología de la hemostasia, diagnóstico desde el laboratorio de los defectos de la hemostasia primaria y de la hemostasia secundaria. La doctora Gloria es la vicepresidenta del Grupo Cooperativo Latinoamericano de Hemostasia y Trombosis, es bacterióloga especializada en coagulación y epidemióloga. El doctor Fernando Rafal Sanabria, anestesiólogo especializado en trasplante y cuidados intensivos, nos disertará sobre tromboelastografía, paciente y laboratorio clínico, una conexión indispensable. Y yo les hablaré sobre el enfoque del niño consangrado. El tercer módulo está coordinado por el doctor Agustín Contreras Acosta. El doctor Agustín Contreras nos va a disertar sobre 2 temas importantes: aspectos generales y causas de la trombosis en pediatría, diagnóstico y generalidades del tratamiento del paciente con trombosis en la edad pediátrica,
Y la doctora Gloria Ramos nos hablará sobre el diagnóstico de laboratorio del paciente con trombosis en la edad pediátrica. La doctora Mara Núñez Toscano nos hablará de trombosis neonatal. La doctora Mara es hematóloga especializada en hemostasis y trombosis y trabaja en el Instituto Nacional Infantil de México. El doctor John A. Guerra Moreno hace parte de ese grupo especial del Hospital IMA de Puerto Rico. Él se dedica a la hemato-oncología pediátrica, es trasplantólogo y neurooncólogo y nos disertará sobre trombosis y cáncer. El cuarto módulo es un módulo extenso sobre cáncer pediátrico. Tenemos un gran número de especialistas, comenzando con la doctora Paula Carolina Guzmán Cruz, quien es oncóloga pediatra, magíster en epidemiología, que nos hablará de dos temas: características del cáncer infantil, manifestaciones clínicas más comunes del niño con cáncer. La doctora María Adelaida Córdoba Núñez, especialista en pediatría, hizo también una especialidad en cuidados paliativos, nos comentará sobre cómo hacer el manejo del cuidado concurrente de los síntomas en pacientes con enfermedades crónicas. El doctor José de Jesús Arias Agudelo es patólogo pediatra, nos hablará sobre inmunistoquímica en neoplasias pediátricas. La doctora Jimena Torres Llanos está haciendo su entrenamiento en biomédica, ella es bacterióloga y nos hablará sobre la parte de biología tumoral. Y tenemos en este diplomado dos especialistas médicos del área de las fuerzas militares. Una de ellas es la doctora Yadira Vázquez Vizcaíno, coronel, quien nos comentará sobre biología molecular, citometría de flujo, PCR, citogenética y otras técnicas de apoyo diagnóstico. El doctor Marco Luciano Charri López nos hablará sobre imágenes diagnósticas en tumores cerebrales. El doctor es especialista en neuroradiología. Y no podemos dejar a un lado la parte de la oncología quirúrgica en la parte pediátrica con el doctor Juan Pablo Luengas Morroy, quien estará disertándonos sobre el apoyo diagnóstico del cirujano oncólogo en las enfermedades hematolinfoides y tumores sólidos. El otro militar que es médico es el doctor Hans Fred García Araque, quien estará profundizándonos sobre el papel del anestesiólogo en el manejo del paciente hemato-oncológico. En este cuarto módulo tenemos también al doctor Juan Sebastián García Mantilla, porque no solamente es hablar de la parte física, sino también de la parte emocional, y él nos comentará sobre el diagnóstico de los síntomas emocionales y comportamentales de las enfermedades crónicas de la infancia, y yo les hablaré sobre el enfoque del niño con cáncer. El quinto módulo es un módulo muy especial porque nos habla de procedimientos generales y procedimientos especializados. Comenzando con los derechos de la infancia, hoy tenemos la oportunidad de la disertación del doctor Gabriel Lago Bernay. No podemos dejar a un lado esa parte del comportamiento, la parte emocional, con un experto, el doctor Roberto Chaskel, quien nos enseñará cómo dar malas noticias. La doctora Clara Isabel Espitia Rodríguez, experta en trabajo social, en creaciones de unidades funcionales, nos abordará sobre el trabajo social en las enfermedades hemato-oncológicas en la infancia. La doctora Gloria Ramos, ya conocida por nosotros, nos explicará cómo tomar una muestra de coagulación. El doctor Agustín Darío Contreras nos dará luces de lo que es un aspirado, una biopsia, una punción lumbar y una quimioterapia intratecal. Recuerden que el doctor es hemato-oncólogo pediatra y es el coordinador del tercer módulo. Y el doctor Jairo Castro Jerez, en su experticia pediátrica, nos enseñará cómo evaluar un paciente en la condición hemato-oncológica pediátrica. La doctora Miriam Beatriz, además de tener 3 exposiciones en el módulo 1, en su vasta experiencia en la parte de citomorfología nos enseñará cómo hacer un extendido de sangre periférica y cómo interpretarlo. Y la doctora Ana María Díaz Llamas, quien es estomatóloga, odontóloga, ortodoncista, nos enseñará cómo hacer una evaluación en la cavidad bucal. El doctor Alejandro Romero Jaramillo, radiólogo intervencionista, estará contribuyendo con información acerca de la función que hace radiología intervencionista en el manejo de los pacientes hemato-oncológicos pediátricos. Como ustedes ven, entonces tenemos 5 módulos completamente diversos, con temas muy puntuales en el área de la hemato-oncología pediátrica. Finalizo agradeciendo especialmente a todas las instituciones nacionales e internacionales que nos han apoyado, al Ministerio de Defensa, al Hospital Militar Central, a la Sociedad Latinoamericana de Oncología Pediátrica,
al Grupo Cooperativo Latinoamericano de Hemostasia y Trombosis, a la Asociación Colombiana de Hemato-Oncología Pediátrica y al Colegio Nacional de Bacteriología. No sin antes despedirme y darle las gracias también a todo ese grupo de comunicaciones del Hospital Militar Central, a Vegabran, quien es un grupo que nos ayudó también con la línea gráfica, a Andrés Pérez Manjarres, experto en multimedias, quien nos ayudó como parte de este proyecto. Y los voy a dejar con la invitación de los dos congresos que tenemos recientemente desde el área de la salud, de grupos cercanos y asociaciones cercanas, el de nuestra Asociación Colombiana de Hemato-Oncología Pediátrica, que se conmemora el 23 y el 24 de octubre, ya en unos pocos días, para que puedan inscribirse en la página de la CHOT, y el del Colegio Nacional de Bacteriología, que es el primer Congreso Virtual Internacional, el cual se va a ejecutar entre el 14 y el 15 de noviembre de este año. Muchas gracias a todos. Muy bien. Y después de este introito muy bien planteado y explicado, pues, y como estamos en el mes de octubre y aquí estamos conmemorando el Día Mundial de la Trombosis, cuyo lema para este año 2020 es "Ojo con la trombosis". Así que, sobre todas estas particularidades, la apertura de este diplomado se inicia con el módulo 3 de trombosis, el módulo tercero de trombosis, disfrutando en esta ocasión de 2 charlas en vivo, con el apoyo de 2 conferencistas, quienes son los aliados académicos y científicos estratégicos para la ejecución del diplomado. Pero bueno, como en medio de todo lo que tiene que ver con los hechos en que la técnica se establece en el sentido de lo que ustedes científicamente están tratando, vamos a tratar un espacio, vamos a presentar en el caso un espacio recreativo, artístico, a cargo del doctor Fernando Rafán Zanabria. Antes de iniciar, como lo dijimos con los científicos, pues tendremos un pequeño espacio de este esparcimiento con el médico mago Fernando Rafán Zanabria, quien además de ser anestesiólogo y sormando internacional. Él fue presidente de la International Brotherhood at Magicians en 1989 y 1990. Y desde hace 11 años, es interesante esto, este dato, un médico anestesiólogo, 11 años, es miembro del Colegio Colombiano de Artes Mágicas. Así que hay que tener cuidado con los trucos. El doctor Rafán está unido al diplomado como conferencista y hoy se haría también al lanzamiento del mismo con un sencillo show para decirnos a todos a través de esta intervención suya, ojo con la trombosis en la conmemoración mundial de este día, el 13 de octubre. ¿Querémoslo? Un saludo cordial a todo este selecto auditorio. Quiero rendir hoy un homenaje a esta población pediátrica que es la razón de ser de este diplomado con magia, para que la disfrutemos todos con ese niño que llevamos dentro. ¿Cómo se define la hemostasis? Es una condición normal dentro del sistema circulatorio mientras se mantiene el equilibrio anticoagulante y procoagulante en los vasos sanguíneos. El término de hemostasia se refiere al componente de la coagulación dentro de ese sistema de equilibrio. Tradicionalmente se ha manejado el tema de la coagulación desde la perspectiva enzimática, la vía intrínseca, la vía extrínseca, la vía común con la formación final de un trombo, pero el concepto cambió de finales del siglo pasado a comienzos de este, gracias a los trabajos de Hoffman, donde la coagulación se ve como un modelo basado celularmente en 4 fases: la iniciación, la amplificación, la propagación, la formación del trombo y luego la lisis. Vía intrínseca, vía extrínseca de la coagulación y luego la lisis. Entonces vamos a ver cómo se forma un trombo. Fibrinolisis que termina con el dímero D. Tenemos la formación del trombo y vamos a observar la fractura del trombo, la fractura de la fibrina hacia los productos de degradación
con el dímero D como su protagonista. Más productos de degradación del fibrinógeno. Toda esta la podemos observar acá. Productos de degradación de la fibrina, esos productos que ya mencioné anteriormente. Tenemos la fibrinolisis final, el dímero D como antecedí. Pero ¿qué sucede frente a la lesión vascular? Una ruptura de una placa, el proceso endotelar que se ve, por ejemplo, en el COVID-19, o un estado de hipercoagulabilidad, por ejemplo, una deficiencia de proteína C o proteína S. Pues se activa nuevamente la coagulación. De esta manera se va activando la coagulación y vamos a obtener nuevamente un trombo. Gracias por la atención. Soneto enamorado. Bueno, después de este espacio lúdico, nos preparamos para recibir al doctor Gabriel Lago Marney, pediatra magíster en Administración en Salud, doctor en Ciencias de la Educación, con la charla Derechos Irrevocables de la Niñez, Aspectos Éticos y Legales. Bienvenido, doctor Gabriel Lago. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación a compartir con ustedes algunos elementos relacionados con aspectos de derecho, algunos aspectos legales y éticos que se observan en los niños. Bueno, en primer lugar, la idea es que ustedes puedan ver que gran parte del desarrollo del cáncer en los últimos tiempos, a pesar del desarrollo tecnológico en nuestro país, en el caso de Colombia, uno de los elementos que ha hecho que no logremos las metas de reducción de la mortalidad infantil se debe a la vulneración de los derechos de la infancia. De ahí que, basados en la Convención de los Derechos del Niño y posteriormente en los desarrollos que se dieron en la Constitución colombiana y la ley, se llegó a un Código de Infancia. Y a partir de este Código de Infancia, aunado a la Ley Estatutaria de Salud que retoma el derecho como un derecho, la salud como un derecho fundamental y no como un bien, se logra plasmar una ley de cáncer infantil. Una ley de cáncer infantil que cuando estábamos analizando esta temática en 2010, llevaba a que un niño con el diagnóstico de leucemia tuviese que esperar cerca de 200 días para empezar un tratamiento. Hace 2 años estábamos en 23 días entre el momento en que se sospecha y se hacía el diagnóstico, y la última estadística del observatorio nos muestra que estamos ya durando 21 días, que si bien está lejos de llegar a la meta, se ha acercado mucho a los países desarrollados y esperamos que con esto la sobrevida de los niños, con el trabajo de todos ustedes en el campo de la hematología y la oncología, se logre reducir. Pero también en el entretanto ha habido una serie de desarrollos jurídicos y legales y de aspectos éticos en la infancia que es necesario tener en mente y que nos pueden ayudar a optimizar los logros de la intervención terapéutica. Entonces hay 5 ideas básicas que les quiero dejar con esta presentación. La siguiente, por favor. La siguiente. La primera tiene que ver y hace referencia al concepto de la construcción de infancia. Una construcción de infancia que ha estado elaborada o confeccionada socialmente desde una mirada del adulto. Es así como vemos en la izquierda cómo
todos los humanos queremos que los niños estén bien nutridos, que estén bien aseados y que sean obedientes. Ese es el estándar del niño bueno. Pero adicionalmente, ese niño bueno, cuando lo llevamos a la sociedad, buscamos que además sea un niño que se comporte adecuadamente, que tenga una familia y que sea un niño educado. Y muchos de nuestros niños distan de tener esas oportunidades. Entonces, de ahí que durante el transcurrir de la historia se haya trabajado para que se vaya haciendo una construcción progresiva del niño hasta prácticamente la segunda mitad del siglo XIX, donde ya aparece los niños como un sujeto que tiene derechos, y este desarrollo de los derechos nos llevó a la Convención de los Derechos del Niño, que se firma en 1989 y que posteriormente se incorpora en nuestra Constitución en el 91 y se van dando unos desarrollos que terminan con la Ley de Infancia y que nos ha abierto una serie de posibilidades para que los niños puedan acceder no solo al goce de los derechos en general, sino particularmente a los goces del derecho en salud y poder abordar desde una perspectiva ética, jurídica, sociológica, legal y financiera la situación del cáncer infantil. Siguiente. Es aquí donde vemos nosotros todo este marco jurídico, una Declaración Universal de los Derechos Humanos que se retoma después de la Segunda Guerra Mundial y con la cual se conforma todo lo que es el bloque de Naciones Unidas. Posteriormente viene la Convención de estos niños y los desarrollos que se dan en la Constitución, y el país acoge la Convención de los Derechos del Niño con la Ley 12 de 1991. Y tienen que pasar aproximadamente 15 años para que esta ley, por una serie de factores relacionados particularmente con los adolescentes, se llega a la Ley de Infancia y Adolescencia con la Ley 1098 de 2006. La Ley 23, el Código de Ética Médica, nos ha puesto a nosotros en un conflicto en el ejercicio profesional cuando teníamos que hacer una diferenciación entre el costo que representaba una patología como la del cáncer infantil y los beneficios que se obtenían cuando teníamos la calidad de vida como referente por encima del derecho humano y cuando se veía la calidad de vida en función de que la niña o niña pudiese ser un sobreviviente productivo y no una niña o niño que pudiese quedar con una discapacidad o finalmente terminar falleciendo. Gracias a los trabajos que se hicieron particularmente para conectar el derecho fundamental de la vida con ese bien que entonces se consideraba la salud, se logró establecer un hilo conductor que se plasmó en la Ley Estatutaria de Salud, donde finalmente la salud se convirtió en un derecho. Y un derecho con una naturaleza fundamental, lo cual lo vuelve que es un derecho al cual no pueden renunciar los niños ni sus familiares, y el Estado tiene la obligación de cumplirlo y por ende todas las que hacen funciones públicas. Y en el caso particular de los niños, para evitar toda esta maraña y toda esta complejidad que implica el transporte de un niño, el acceso a los medicamentos, la quimioterapia, la dispersión de los servicios, la mala calidad, la carencia de personal idóneo, los conflictos de interés en el manejo de medicamentos y la inoperancia del sistema, llevó a que esta ley tratara de articular todos los diferentes componentes de la ley de cáncer infantil y que se pudiese a la vez conformar una institución, en este caso el Observatorio de Cáncer Infantil, y que se generara un mecanismo de obligatoriedad para el seguimiento de por lo menos la leucemia linfocítica aguda de los niños, que era el que ocupaba el mayor número en cuanto a las estadísticas. Entonces, esto nos da un marco legal que los invito a conocer para que esta segunda idea, la primera es ese concepto de construcción de infancia y esta segunda de un marco jurídico,
nos va a permitir allanar el camino de los niños con cáncer y lograr una mayor efectividad de las intervenciones que se hagan en salud. Siguiente, por favor. Uno de los temas de gran discusión en la actualidad, no solo a nivel del país, sino a nivel mundial, es el concepto de hasta dónde se deben atender los niños con cáncer, hasta dónde llega un niño con cáncer. Y la tendencia mundial nos lleva a que se esté reflexionando sobre el concepto particularmente de qué se entiende por adolescente. Y el concepto de adolescente en algunos lugares se ha extendido hasta los 28 años, en otros se han dejado hasta los 21, en otros hasta los 15 años. Y la regla general es que eso proviene de cómo en los tratados hipocráticos se habló de las diferentes edades de las niñas y niños. Entonces se hacía con base en múltiplos de 7. Un niño se consideraba que no tenía conciencia hasta que se le caían los dientes, no era capaz de tomar decisiones hasta que apareciera el semen, posteriormente no era capaz de tomar unas decisiones autónomas hasta que llegara a tener vello en las mejillas y finalmente ya pasaba a ser un sujeto de la polis. Entonces todos los anteriores no tenían derechos y por lo tanto eran otras personas quienes tomaban las decisiones por ellos. Hoy en día estamos en una condición similar, pero el Código de Infancia empieza a abrirnos otros escenarios en los cuales empieza la niña y el niño a ser protagonista de esas decisiones que tomamos los adultos y que les terminan afectando su vida y su sobrevida. Siguiente. Es así como el modelo paternalista sobre el cual fue concebida la medicina inicialmente, donde se hablaba de una relación de médico-enfermo, donde se consideraba el enfermo un incapaz y por ende el niño era también un incapaz, se fue transformando poco a poco en una relación médico-paciente, cuando ya los seres humanos empezamos a intervenir los cuerpos de otras personas con el desarrollo de la cirugía en el Renacimiento y posteriormente ya con las normas napoleónicas donde nos obligaban a informar las muertes violentas y también a tomar medidas de salud pública, vemos cómo se progresa de una relación médico-enfermo a médico-cliente y finalmente con todo el desarrollo flesneriano y todo el uso del sistema de salud por personas que no necesariamente están padeciendo una enfermedad, entonces se plasmó todo eso que conocemos hoy como relación del médico con el usuario del sistema de salud. Entonces, en esa progresión de derechos que ha tenido el paciente, ya no somos los médicos los que tomamos las decisiones, los de que determinamos si alguien vive o muere, si alguien puede ser sometido o no a un tratamiento, sino que ya el paciente participa en las decisiones que se le afectan. Y en la medida en que se han venido reconociendo los derechos de los niños, vemos cómo los derechos de los niños nos han planteado unos nuevos retos, no solo médicos, sino una serie de métodos. Doctor, silenció su micrófono. Sí, gracias. Sí, entonces les decía, como el caso de los niños que por algún motivo necesitan, deciden que no quieren someterse a un tratamiento y sus padres deciden que sí hay necesidad de someter ese tratamiento. Son dilemas a los cuales nos estamos enfrentando los médicos con respecto a las decisiones y nos plantean temáticas como el concepto de menor maduro, el concepto de menor emancipado, el concepto de limitación de esfuerzos terapéuticos cuando no tengo diagnósticos o limitación de esfuerzos terapéuticos cuando el niño nos solicita ciertos manejos que se diferencian un poco del manejo ortodoxo que solemos plantear los médicos como
aparentes garantes de la salud de los niños. Entonces entra un tercer actor, ya no solo es el equipo médico, ya no es solo la familia, sino adicionalmente es el niño. Siguiente, por favor. Entonces esto llevó a que dentro de la Convención de los Derechos del Niño y dentro de los códigos de infancia que se han venido desarrollando, se considere el niño como un sujeto, un ser integral en el cual se debe procurar no solo la intervención médica, que estaría limitada a las 4 primeras categorías, es decir, a la biológica, la afectiva, la cognitiva y la social, que es lo que nosotros entendemos como un modelo biopsicosocial, sino que los niños también pueden participar en las decisiones éticas que les afectan, lo cual los lleva al terreno de la ética, de la moral, de los valores e incluso de la parte jurídica. Y finalmente, pues nos vamos a enfrentar con mucha frecuencia sobre el sistema de creencias de las niñas o niños, lo cual ha llevado a pronunciamientos de la Corte Constitucional en el sentido de que nos dice que los padres no podemos imponerles una religión ni unos comportamientos a los niños antes de los 7 años. Entonces la Corte Constitucional protege al equipo de salud si quiere hacer una transfusión en un niño testigo de Jehová que tenga menos de 7 años, pero a la vez lo protege si una de estos niños o niñas decide que no quiere recibir una transfusión por su sistema de creencia, a pesar de que sus padres estén en una postura opuesta. Entonces, este tipo de elementos están todos en desarrollo desde el punto de vista ético y son consideraciones que debemos tener en cuenta en el caso de las intervenciones de los niños con cáncer, sobre todo cuando vayamos a tomar decisiones como amputación, modificación radical de su sistema de vida, la asistencia no al sistema escolar, la posibilidad de recibir visitas y una serie de aspectos que tienen que ver con el entorno infantil para ver cómo se pueden desarrollar esos derechos. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces quiero resaltar algunos elementos del Código de Infancia que es importante y el primero de ellos es la idea principal, es que los niños dejaron de ser un objeto de cuidado de sus padres y pasaron a ser unos sujetos tutelares de derechos que es necesario respetarles. Segundo, tiene como ámbito de aplicación todos los habitantes del territorio nacional. Y esto se los digo porque muchos de los niños, en este caso, ustedes saben que somos el país con el proceso migratorio más dramático del planeta. Tenemos 9.200.000 habitantes migrantes, de los cuales 130.000 son niños que están migrando solos y que pueden tener problemas de salud, y dentro de los problemas de salud algunos de ellos pueden tener neoplasias, y dentro de estas neoplasias la ley obliga y el Código de Infancia obliga a prestarle la atención completa a estos niños. Entonces el ámbito de aplicación son todos los habitantes del territorio nacional y los niños colombianos que estén por fuera del país. Y tiene un carácter de irrevocable esta norma, es decir, no son renunciables. Ya el concepto de relación integral nos lleva a todos a tener el concepto de protección integral, donde no debemos preocuparnos solo del cáncer de los niños, sino las implicaciones educativas, las implicaciones económicas, las implicaciones sociales que tiene ese cáncer. Y en caso de que tengamos discusiones sobre si el tema es administrativo, el tema es económico, el tema es de afiliación, el tema es de otra naturaleza, la ley también es muy clara, es decir, prima el interés superior del niño, lo que sea mejor para el niño y darle la prevalencia de los niños. Entonces, como dicen varios colegas, es mejor pelear una cuenta que pelear un muerto. Y esto se fundamenta en la corresponsabilidad que tenemos todos los sujetos, ya que los niños no son un objeto de cuidado de los papás, dejaron de ser propiedad de los padres y pasaron a ser sujetos de la sociedad, miembros de la sociedad que por su condición especial requieren de nuestro apoyo. Y por ende nos obliga a nosotros a exigir el cumplimiento de esos derechos como ciudadanos,
Y en el caso de los grupos particulares, ya sea por creencias religiosas o por la perspectiva de género, entendida esto como grupos minoritarios, pueblos indígenas, grupos étnicos, extranjeros, migrantes y otros grupos que por su naturaleza tienen una connotación particular, se deben tener esas en cuenta. Siguiente, por favor. Entonces, esto ha llevado a que los derechos de los niños estén o se hayan clasificado en 4 categorías. La primera de ellos de supervivencia, el segundo los derechos a la protección y tercero los derechos al desarrollo, donde se engloban la mayoría de los derechos relacionados con salud, educación y recreación. Pero gracias a la participación de 2 niñas en la Asamblea de Naciones Unidas de 2002, siguiente por favor, que fueron esta niña, Gabriela Zurduy Arrieta, una niña boliviana de 13 años, y Audrey Chinot, de 17 años, una niña proveniente de Mónaco, pidieron ante la Asamblea de Naciones Unidas, que fue la primera vez que los niños pudieron hacer su manifestación o hablar a nombre de ese 45% de la población que representaban, solicitaron que se incorporara el cuarto bloque de derechos de los niños, que son los derechos a la participación. Y dentro de los derechos a la participación, siguiente por favor, y es la última idea que les quiero dejar y que tiene una gran relevancia en el campo de la hematoncología pediátrica, en las enfermedades crónicas y en el futuro de muchos de nuestras niñas y niños, está el derecho a la intimidad, a la confidencialidad y el secreto profesional, que son temas que debemos desarrollar. El acceso a la historia clínica tiene unas nuevas particularidades en el caso de la infancia. La capacidad legal y el rechazo al tratamiento, las implicaciones legales y jurídicas del rechazo del tratamiento por parte de un niño o la divergencia entre el tratamiento del equipo médico y el del niño. El desarrollo libre de la personalidad, el debido proceso, el derecho a estar completamente informado. Entonces hoy se habla más de un consentimiento entendido que un consentimiento informado en los niños. El determinar hasta dónde un menor es maduro y entiende lo que se le está diciendo y las implicaciones que va a tener sobre su vida el asentimiento o consentimiento de una intervención. Y la defensa jurídica que se debe hacer de los derechos de las niñas y niños con cáncer. Entonces, aquí ven ustedes un escenario que constituye una serie de retos, no solo para los hematoncólogos, también lo constituye para nosotros como pediatras, no solo como pediatras, sino equipo de salud, y no solo como equipo de salud, sino como padres, e igualmente también como miembros de una sociedad. Muchas gracias. Bueno, nuestro siguiente invitado es un personaje muy conocido y muy interesante, y a continuación hace su intervención abriendo el módulo de trombosis, que es tal vez el aspecto más importante de todo este seminario. Es el doctor John Guerra Moreno, hematoncólogo pediatra, transplantólogo y neurooncólogo pediatra. Él trabaja en el Hospital Imacaguas de Puerto Rico con la charla Trombosis y Cáncer. Bienvenido, doctor John. Doctor John, tiene el micrófono cerrado. Sí, buenas. ¿Me escuchan? Perfecto. Ok. Nada, básicamente, antes que nada, quiero agradecer al comité organizador, a la doctora Iliana de los Reyes, por la invitación a participar de este importante diplomado. Es un tema, básicamente, que
muy importante en la parte del cáncer pediátrico, que son básicamente los eventos de trombosis y tromboembolismo. ¿Ok? Mucho de esta data referente a cómo se maneja es básicamente una data empírica de manejo de expertos, pero no hay data suficiente para poder tener una evidencia lo suficientemente clara y establecida para básicamente manejar estos pacientes dependiendo de las condiciones que presenten. Déjame... disculpe, ¿puedo manejar yo la conferencia desde aquí, verdad? Hola. Si gusta, debo de compartir pantalla y usted lo hace, ¿le parece? Sí, yo prefiero manejar la conferencia yo. Pues nada, básicamente para mencionarles algo referente a este tema, todos sabemos básicamente, importantísimo para los que estamos escuchando esta conferencia, que el evento trombótico en los pacientes con cáncer y en general en pacientes pediátricos con cáncer es muy diferente a los pacientes adultos. O sea, olvidémonos por un momento de todo lo que tiene que ver con eventos tromboembólicos en pacientes con cáncer adulto y hagamos énfasis en la parte pediátrica porque son cosas completamente diferentes. ¿Ok? Se me olvidó comentarles que quiero pedirles excusas anticipadas por la conferencia. La tengo escrita en inglés. Usualmente se me hace más fácil hacerlo de esta forma que hacerlo en español. Entonces, pues nada, básicamente como parte de este evento, pues sabemos nosotros que el cáncer en general es un evento, es una condición protrombótica que hace que el paciente aumente el riesgo de presentar estos eventos comparados con la población general. ¿Ok? Entonces, todos conocemos la tríada de Virchow. Básicamente se necesita una interacción de varios factores para que se pueda producir el trombo. O sea, necesitamos tener una estasis venosa, necesitamos tener un estado de hipercoagulabilidad que nos lo va a dar el mismo condición de cáncer y el daño usualmente que ocurre el vaso sanguíneo por diferentes eventos, bien sea por el mismo cáncer o por los tratamientos que el paciente pueda estar recibiendo. O sea que son básicamente, en general, esa es la triada que es la parte primordial para la etiología, para que se formen los... John, en este momento no estás compartiendo. Yo creo que vamos a tener que compartir desde acá para que... Okay. ¿No se está compartiendo la conferencia? No se está compartiendo. Ok, pero nada, dice que sí. Bueno, realmente dice aquí que sí, pero está bien. Pueden entonces, si quieres, pasarla. Lo que pasa es que Pues realmente sí la está compartiendo, doctor, pero está en la página 1 de 60. Lo que tiene que pasar es mover en la parte inferior, pero no tiene abierto el PowerPoint, no lo ha descargado. Déjenme ver acá. Perdón. Voy a new share. Ok. Ahí está perfecto. Ok, perfecto. Entonces, volviendo, todos sabemos, como les decía, lo de la tríada de Virchow, que ya la discutimos. En cuanto a los mecanismos, básicamente, de la trombosis, ¿qué implica básicamente? ¿Cuáles son los mecanismos que implican la formación de trombo en estos pacientes? Básicamente, la patogénesis, qué significado biológico puede tener para estos pacientes y el rol importante de la terapia para este tipo de pacientes, especialmente pacientes que hacen un trombo, pero que tienen predisposición a presentar también problemas de sangrado por los efectos mismos del cáncer o por los efectos mismos de la quimioterapia. O sea, es un balance que tiene que estar muy bien establecido para determinar cuándo nosotros proveemos tratamiento con anticoagulación, pero siempre vigilando de que no vaya a haber problemas de sangrado.
por la trombocitopenia, por ejemplo, que se forma en este tipo de pacientes. O sea, aquí tenemos básicamente una gráfica de todo lo que tiene que ver con la formación de la coagulación en la biología tumoral. O sea, tenemos factores independientes y factores dependientes de formación de coágulo. Por ejemplo, un factor independiente es el factor tisular. El factor tisular, básicamente, por el daño endotelial que produce el cáncer o para las quimioterapias, pues se considera que es independiente y puede ir directamente a producir problemas, predisponer a producir problemas de trombos, algunos con. Y básicamente, los factores dependientes, todos sabemos que dependen básicamente de la formación de trombina, por consiguiente de la fibrina, y esto a la vez va a desarrollar el trombo como tal. O sea, el factor tisular, ustedes saben que hay la interacción del factor 7 activado y la activación del factor 10 para desarrollar toda la cascada de coagulación y desarrollar el trombo como tal. O sea, pero el mensaje es de que el cáncer como tal tiene factores completamente independientes de la cascada, simplemente por el daño endotelial que puede ocurrir en estos pacientes. Entonces, en cuanto a la epidemiología, básicamente el registro canadiense, que son los que más datos tienen sobre este problema, básicamente ellos hablan de una incidencia de tromboembolismo, del DVT y el tromboembolismo pulmonar en la población pediátrica general, si ustedes se dan cuenta, de 0.07 eventos por 10.000. Mientras que eso nos da básicamente un 0.0007%, o sea, extremadamente bajito en la población general pediátrica. Acuérdense, la parte pediátrica, cuando un paciente pediátrico presenta un trombo, pues uno lo primero que se le viene a la mente es pensar en un problema protrombótico primario hereditario. Mientras que en los pacientes con cáncer, básicamente es de 7 a 10%, o sea, la incidencia es muchísimo mayor en los pacientes pediátricos con cáncer que un paciente pediátrico que no tiene esta condición. Sin embargo, a pesar de que hay unas diferencias tan marcadas, no se recomienda, que más adelante lo voy a mencionar, la profilaxis primaria para evitar trombos, como en el caso de los pacientes adultos. O sea, que nosotros sabemos que la prevalencia de este problema pues, ha aumentado en los pacientes con cáncer, y esto básicamente hace que haya un riesgo en la mortalidad, aumento en la mortalidad, en la morbilidad, y aumento básicamente del riesgo que se produzca un incremento, una recurrencia de un tromboembolismo cuando se compara con niños que no tienen la condición. Es importante determinar, dentro de la parte epidemiológica también, las tasas de incidencia de la presentación del trombo depende del tumor o de la malignidad que tenga el paciente. Por ejemplo, el número 1 produciendo eventos tromboembólicos en la población pediátrica básicamente es la leucemia linfoblástica aguda, que es el cáncer más frecuente en pediatría. En segundo lugar tenemos el tumor sólido, los sarcomas. En tercer lugar, los linfomas. Y por último, el que tiene el riesgo más bajo de presentar problemas trombóticos básicamente es los tumores de cerebro. Dentro de la leucemia linfoblástica aguda, pues tenemos básicamente las condiciones que pueden predisponer, y uno de esos, número importantísimo, es el uso de la asparaginasa como parte integral de este tratamiento. Es un factor de riesgo alto para producir básicamente este problema. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en cuanto a la leucemia linfoblástica aguda, los eventos trombóticos, incluyendo el DVT, o sea, la trombosis venosa profunda, el trombosis intracraneal del seno trombótico y la embolismo pulmonar, pues no, realmente son eventos que no son infrecuentes, o sea, se pueden ver con frecuencia aumentada. ¿Cuáles son los mayores factores de riesgo que nosotros podemos encontrar en este tipo de pacientes? Los adolescentes, sobre todo los adolescentes, son la población pediátrica que más riesgo tiene de presentar estos problemas, sobre todo en los pacientes, como les decía, pacientes adolescentes. El tipo de leucemia que se presenta en estos casos, pues es la leucemia linfoblástica de células T, y usualmente esos pacientes presentan con masa en mediastino. Esa masa en mediastino hace que el paciente pueda tener mayor riesgo de trombosis en esta población de edad. El tratamiento como la asparaginasa, como les decía, todos sabemos que la asparaginasa disminuye los niveles de antitrombina 3, el uso concomitante de esteroides, las anormalidades
trombofílicas genéticas, como les decía. Cuando un paciente pediátrico hace el trombo, no importa que sea de cáncer, es mandatorio hacerle la evaluación protrombótica, ¿ok? Para mirar a ver, porque eso me hace a mí pensar de que por qué unos pacientes de la misma condición hacen trombo y otros no. O sea, porque tiene que haber un defecto genético que hay que investigarlo, dentro de los cuales pues todos sabemos las pruebas base que nosotros usualmente le hacemos a estos pacientes, como son las proteínas C, la proteína S, la antitrombina 3, las mutaciones del factor 5, el factor 5 Leiden, la mutación de la protrombina, que es la 20210A, las mutaciones del metilén tetrahidrofolato reductasa, la 1298 y la 677. Es importante siempre cuando un paciente de cáncer nos hace este problema, pues hacerle esa evaluación como parte integral para determinar si hay un problema protrombótico, y eso nos va a dar una idea de cuánto tiempo el paciente va a recibir anticoagulación. También otro factor importantísimo es para predisposición de trombo, básicamente es el catéter, que usualmente básicamente estos pacientes necesitan, casi todos los pacientes necesitan el catéter Medport o el Powerline. Cualquiera de esas líneas es un cuerpo extraño que hace que pueda producir riesgo de trombosis. Los pacientes que son del grupo, que no son del grupo O sea, básicamente son catalogados como pacientes de riesgo independiente para presentar eventos trombóticos. Eso básicamente en estudios de los canadienses. En cuanto a la leucemia mieloide aguda y los linfomas, básicamente la prevalencia es más o menos un 11% en la leucemia mieloide y 12% para los pacientes con linfoma. En términos generales, básicamente es igual. El 12% en estos pacientes es importante, básicamente, aquel linfoma que no es de células T. ¿Ok? Es bien importante por lo que les comentaba anteriormente. La leucemia de células T, para los efectos, se considera un linfoma. Pues entonces esos pacientes cursan con masa en mediastino. O sea que ahí en ese caso se cataloga como una leucemia más que un linfoma. Y por eso es que si no tenemos en cuenta esas células T, pues básicamente es un 12% la incidencia de este cuadro. Como les mencionaba, la masa en mediastino. Hay factores que no tienen nada que ver con el riesgo de que el paciente presente tromboembolismo. Básicamente el sexo, el tipo de linfoma, excepto lo que les acabo de mencionar, cuando se considera básicamente la leucemia de células T. O si el paciente tiene o no tiene presencia de los síntomas B en los pacientes de linfoma o enfermedad de Hodgkin. Los pacientes con tumores sólidos, básicamente, en general, la frecuencia de tromboembolismo en estos pacientes va desde el 12 al 19%. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para este tipo de tumores? La edad, lo mismo, pacientes por encima de 10 años. El tipo de tumor, de los tumores sólidos, el que más riesgo tiene son los Ewing sarcoma. Mirar a ver dónde está el cáncer, es bien importante. Si el problema es una invasión directa a los vasos, dentro de los vasos sanguíneos, como el caso del Wilms tumor o el hepatoblastoma, que coge la vena, que coge toda la circulación renal y se mete en la vena renal y va hasta el corazón, hasta el atrio derecho, pues eso básicamente es un tumor que puede predisponer a ese tipo de trombosis. La enfermedad metastática, como les decía, por el daño endotelial de los vasos sanguíneos que ocurre en ese tipo de enfermedad, la presencia o no presencia del catéter central, la disfunción, si este catéter está funcionando o no, es importantísimo. Cuando ustedes, bueno, todos sabemos que cuando hay un catéter, a esos catéteres hay que darles flocheo o irrigarlos usualmente con heparina. Básicamente existen los protocolos que si por ejemplo usted tiene un PICC line o un power line, una línea externa, estos a veces estando en uso o no estando en uso hay que flocharlos, hay que irrigarlos con una solución de heparina más o menos de 50 unidades por cc para darle 100 unidades por cc, 100 unidades por cada lumen del catéter. Es extremadamente importante mantener ese protocolo. Si el catéter se está usando, si esa línea se está usando, se debe irrigar por lo menos una vez al día. Si la línea no se está usando, se debe irrigar 2 veces al día. ¿Eso para qué? Para evitar el riesgo de trombosis que podemos ver en estos pacientes. Yo realmente no sé, me gustaría discutir más adelante cuál es básicamente esos protocolos en Colombia referente
al manejo de estas líneas para evitar el trombo como tal. Y los defectos protrombóticos, como les decía, otro factor de riesgo importantísimo, que no solamente para los tumores sólidos, sino para cualquier malignidad, es bien importante hacer la evaluación de los pacientes cuando presentan este tumor. En cuanto a los tumores de cerebro, básicamente les comentaba que de todos los tumores, es realmente la etiología, la razón por la cual es menos frecuente los eventos tromboembólicos, pues no se conoce realmente. Y usualmente puede ir desde 0.6 a 2.8% de posibilidad de que presente el paciente el trombo. Las manifestaciones clínicas de los eventos tromboembólicos, ¿de qué depende? De muchos factores. Depende de la localización y la extensión del trombo. Hay trombos que pueden pasar completamente asintomáticos y se pueden detectar incidentalmente en una vigilancia que más adelante les comento, por ejemplo, el trombo que se puede crear en el corazón, en el atrio. Mirar a ver si es un trombo agudo, o sea, produciendo manifestaciones clínicas agudas. La edad del paciente, como les decía, entre más grande sea el paciente, pues la posibilidad de que presente el trombo es mayor y por lo tanto las manifestaciones clínicas como tal. La mayoría básicamente de los trombos que no son del sistema nervioso central son asociados a catéteres centrales. O sea, es bien importante tenerlo en cuenta. La mayoría de los pacientes que presentan trombos en cáncer son del sistema venoso superior, y aquí básicamente un cuadro muy conocido por todos, el evento que puede producir un trombo, un síndrome de vena cava superior. Los eventos tromboembólicos que no están asociados con los catéteres centrales, básicamente esos pueden ocurrir en las enfermedades inferiores, en las extremidades inferiores más frecuentemente. Tenemos la vena ilíaca, la femoral y las venas poplíteas. Realmente aquí pues hay otros factores que pueden influenciar en pacientes adolescentes, sobre todo pacientes obesos, pacientes que no les gusta. Ustedes todos sabemos que los tratamientos de los pacientes pediátricos con cáncer pues son tratamientos intensos de quimioterapia. Muchos de estos son hospitalizaciones prolongadas y siempre es importante hacer levantar a estos pacientes de la cama todos los días, sobre todo si son pacientes obesos y adolescentes. Hay eventos tromboembólicos que también se pueden desarrollar en ciertos órganos específicos, por ejemplo, en el cerebro, en el pulmón, en el hígado, en el riñón. Básicamente, los eventos trombóticos en el sistema nervioso central pueden ser eventos de stroke isquémico o de stroke hemorrágico. O algo bien característico, sobre todo en los pacientes con leucemia, la trombosis de los senos cavernosos, ¿ok? Por el uso de las asparaginas. Ok, los síntomas, como les decía, depende básicamente de la localización. Los síntomas relacionados a un evento tromboembólico en el sistema nervioso central, básicamente, si es por ejemplo, un evento arterial isquémico o hemorrágico, o una trombosis, como les mencionaba, del seno cavernoso, por lo menos son dolores de cabeza que no se pueden explicar, vómitos, problemas visuales, déficits neurológicos, convulsiones, cambios en el estatus mental, signos de aumento en la presión intracraneana. Todos esos son síntomas que pueden hacer pensar de que el paciente puede estar teniendo un evento tromboembólico. Es importantísimo que siempre uno tiene que sospechar, pensar en este diagnóstico, porque esto puede pasar desapercibido. Por ejemplo, uno muchas veces asume de que cuando a un paciente se le hace un intratecal y se le pone una quimioterapia intratecal y se le hace la espinal, pues el paciente puede persistir con dolores de cabeza, porque los cambios de presión que se levantó antes de lo recomendado, pues siempre, si el paciente persiste con eso, uno puede asumir siempre de que es un problema de dolor de cabeza relacionado a la espinal y le hace una evaluación y resulta que puede estar presentando con un evento tromboembólico. O sea que lo más importante de todo esto es pensar en ese diagnóstico. En cuanto a los síntomas pulmonares, básicamente si hay un embolismo pulmonar, pues
Hay un signo bien importante cuando el paciente empieza a hacer taquipnea. O sea, cuando el paciente está respirando de base y en cualquier momento empieza a respirar más frecuentemente, pues eso es una sospecha que le puede hacer uno pensar de que el paciente puede estar haciendo un émbolo pulmonar. Pero en términos generales, un paciente que tiene un distrés respiratorio, una dificultad respiratoria aguda, una hipoxia, o sea, si le pone un saturómetro de periférico y empieza a notar una disminución, por lo menos por debajo del 95%, si tiene dolor de pecho o si tiene algún síncope, son todos esos síntomas que puede hacer sospechar de que el paciente tiene un embolismo pulmonar. Si el trombo está en las extremidades, pues básicamente es a veces un poco más fácil identificarlo. ¿Por qué? Porque nosotros vemos la inflamación, el dolor, básicamente de las extremidades, puede haber un enrojecimiento y se pueden incluso ver vasos dilatados en las extremidades. ¿Ok? Las trombosis cardíacas, básicamente, pueden ser asociadas, la gran mayoría, a catéteres que no están funcionando adecuadamente, los MEDPORs. Tú sabes que el MEDPOR va directamente allá al atrio, si está bien puesto, pues esto puede hacer que se cree una estasis en la circulación intraatrial y puede producir básicamente el trombo. ¿Okay? Otros hallazgos, básicamente otras causas que pueden hacer que el paciente haga trombosis cardíaca, pues todos sabemos, la sepsis básicamente y la falla cardíaca. Pacientes en falla cardíaca donde hay alteraciones en el movimiento, en la estasis de la sangre dentro del corazón, pues puede producir, y la sepsis, pues todos sabemos que pueden producir vegetaciones y por lo tanto pueden haber diseminación intravascular diseminada y puede haber trombos intracardíacos también. Ok, en cuanto al tromboembolismo relacionado a los catéteres centrales venosos, básicamente, como les decía, que no esté funcionando bien, hay una inflamación, hay dolor, hay eritema, o sea, enrojecimiento, puede haber dolor de cabeza y básicamente puede haber los síntomas clásicos de síndrome de vena cava superior, o sea, un enrojecimiento y congestión vascular y también de las conjuntivas de toda la parte superior del tórax. Eso es lo que llamamos nosotros el síndrome de vena cava superior. Aquí vemos una muchacha en la gráfica de la izquierda, ven ustedes los hallazgos clínicos del síndrome de vena cava superior y aquí el lado derecho ya con el síndrome resuelto. O sea que es bien importante, como les decía, pensar en el síndrome de vena cava superior. Uno cree que porque uno es oncólogo, uno lo identifica desde la puerta de la habitación del paciente, pero tuvimos un caso recientemente en adultos donde el paciente tenía cáncer de colon y le estaban dando un anticuerpo monoclonal. Y entonces cuando entramos a la habitación del paciente, el paciente dice, no, doctor, ¿cómo está, doctor Guerra? Es que aquí con una reacción alérgica al medicamento que me están dando. O sea, yo no tuve que básicamente demorar mucho para decir, no hay ninguna reacción alérgica, ¿ok? Y le estaban dando esteroides. Claro, el paciente estaba completamente rojo, bien congestionado del tórax. Y este lo que tiene es un síndrome de vena cava superior. Se le hizo el eco, se le hizo el Doppler y definitivamente tenía un trombo gigantesco. Infortunadamente el paciente falleció posteriormente. Los oncólogos de adultos se iban molestando mucho conmigo porque yo me metí a manejar este caso porque el paciente era pediatra de nuestro departamento. Ok, uno de los hallazgos incidentales, como les decía, puede ser que siempre hay que pensar en ese diagnóstico, ¿ok? Sobre todo los pacientes de cáncer, que usualmente periódicamente se le deben hacer ecocardiogramas para, sobre todo aquellos pacientes que han recibido antraciclinas como parte del tratamiento, pues siempre es importante hacerle el eco y a veces se detectan trombos con le llaman a uno el cardiólogo, oiga, mira, el paciente tal tiene un trombo y el paciente completamente asintomático. Solamente esos trombos son más crónicos, pero es importante siempre la evaluación por cardiología periódicamente cuando le toque al paciente. Ok, la evaluación y el diagnóstico. Los signos y síntomas, como les decía, pueden ser confundidos con otros síntomas, como les mencionaba, el dolor de cabeza en aquel paciente que se le hace un intratecal. El diagnóstico, lo importante es pensarlo, sospecharlo, porque puede dilatarse. Y siempre es un alto índice de sospecha, es importantísimo para poder bregar con estos pacientes de una manera oportuna.
El diagnóstico, básicamente, el diagnóstico depende primero de la clínica del paciente y básicamente depende también del sitio del envolvimiento del trombo. ¿Ok? Si es una trombosis en el sistema nervioso central, pues hay unos estudios que son básicamente mandatorios y que pueden ayudar mucho, sobre todo la MRI, la resonancia nuclear magnética. La angiografía básicamente es básicamente el gold standard con la angiografía. Si hay una sospecha de trombosis del seno cavernoso, básicamente un venograma de CT scan puede tener mejor valor que un MRV, o sea, que una venografía de resonancia. Si tenemos un embolismo pulmonar, pues la angiografía es el gold estándar en estos pacientes. Si es básicamente a nivel de la trombosis de las extremidades, el Doppler. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la clínica es bien importante. El Doppler, el sonograma Doppler solamente tiene una sensibilidad de cercano a un 80%, pues siempre pueden haber 20% de casos de falsos negativos. Si hay un caso difícil que usted tiene la sospecha clínica evidente de que el paciente tiene trombosis y el Doppler está negativo, pues hay que hacerle el venograma de CT scan o la venografía de contraste. O sea, siempre importante corroborar la información, no basarse solamente de que, porque el Doppler está negativo, pues no tiene trombosis. Todos sabemos que no es así. Los trombosis intracardíacos, pues el diagnóstico se hace, como les decía, con ecocardiografía. Si es una trombosis relacionada a un catéter central, se hace con ultrasonido de Doppler, ecocardiografía y una venografía de contraste. El manejo, básicamente. Aquí lo más importante de toda la conferencia es que uno puede manejar el paciente con muchos anticoagulantes, pero el recomendado número 1 es la heparina de bajo peso molecular. Yo no sé cómo se llama en Colombia, pero aquí se llama Lovenox. ¿Ok? Es importante, y lo que les decía al principio de la conferencia, el balance entre dar tratamiento con anticoagulación y estar pendiente del contagio de plaquetas producido, la baja en las plaquetas producido por la misma quimioterapia. O sea que hay que mirar a ver ese balance del riesgo de progresión a la trombosis y que el paciente no me vaya a sangrar. ¿Ok? O sea que los niños, aquellos que tienen leucemia linfoblástica, por ejemplo, que son pacientes que hay que estarles haciendo procedimientos constantemente, por ejemplo, las quimioterapias intratecales, las aspiraciones de médula ósea para mirar a ver el estatus de remisión del tumor, pues básicamente hay que tener en cuenta cuando el paciente está en anticoagulación para mirar a ver cómo es que se va a manejar, descontinuar o poner en espera, hold, descontinuar transitoriamente la anticoagulación. Ok. Realmente lo que les comentaba, la evidencia de cómo manejar efectivamente o de la mejor manera un evento tromboembólico en pacientes con cáncer, realmente no hay data que sea fuerte, básicamente. Esto básicamente depende de las experiencias que uno pueda tener en el manejo de estos pacientes. Ok, básicamente hay diferencias entre grupos. Por ejemplo, cuando uno toma la decisión de tratar o no tratar, o cómo tratar un paciente que tiene un tromboembolismo, básicamente la hemostasis de los pacientes adultos es relacionado con la edad y puede ser diferente en los pacientes adultos y pediátricos. Por eso es lo que les comentaba, o sea, olvidémonos de los adultos porque ellos sí tienen que tener de entrada unas profilaxis para evitar los trombos y si tienen en una condición cualquiera, si el paciente va a estar encamado, imagínense ustedes en un paciente con cáncer. Okay. La biología básicamente de las malignidades de pacientes adultos y pediátricos también hace diferencias marcadas y el tratamiento anticáncer también es diferente. O sea que esas son diferencias que nosotros tenemos que tener en cuenta para tomar la decisión de cómo manejar un paciente. Los riesgos de sangrado y trombosis en niños con cáncer es mucho mayor básicamente que la población pediátrica en general, como les comentaba. Ok, el manejo de estos eventos tromboembólicos en niños con cáncer lo basamos prácticamente en la interpretación de los expertos más que en la data disponible que haya. Ok,
Hay básicamente ausencia de algunas contraindicaciones obvias, como es básicamente la terapia de anticoagulación en pacientes que tienen un sangrado activo. Okay. El paciente, cuando nosotros debemos empezar la terapia anticoagulación en niños que tienen cáncer y que tienen un tromboembolismo sintomático. Es bien importante, o sea, el paciente puede tener un tromboembolismo y puede estar completamente asintomático y puede ser que uno tome la decisión de no manejar el problema dependiendo si él está, los factores de riesgo adicionales que pueda tener. Ok, entonces, ¿cuál es el abordaje más adecuado en los pacientes pediátricos con cáncer y que tienen trombosis? Esto básicamente incluye varios factores. Hay que mirar a ver cuál anticoagulante es el escogido, depende de las circunstancias, pero como les decía, en términos generales, la heparina de bajo peso molecular es el que más se utiliza. El manejo de estos pacientes con anticoagulación y que tienen trombocitopenia. El manejo de la anticoagulación en estos pacientes que se le hace procedimientos invasivos, como los intratecales, por ejemplo, los espinales. A estos pacientes en anticoagulación pueden tener riesgo elevado de un sangrado en el cordón espinal. El paciente, si está siendo manejado para su leucemia linfoblástica con asparaginasa, básicamente esos son puntos importantes a tener en cuenta cuál es el anticoagulante o cómo vamos nosotros a tratar estos pacientes. Lo mismo, el manejo de los pacientes que tienen trombos intracardíacos asintomáticos. Muchas veces el trombo está ahí y no hay necesidad de hacer nada, sobre todo si es un paciente, un trombo de bajo riesgo. La anticoagulación de escogencia, básicamente, de preferencia, la heparina de bajo peso molecular, es la elección en los pacientes que tienen cáncer, ¿ok? Porque en otros pacientes pediátricos, pero no tienen cáncer, uno puede usar otra anticoagulación, por ejemplo, la warfarina. Esta heparina de bajo peso molecular básicamente tiene muchas ventajas sobre la heparina no fraccionada, o sea, la heparina regular y la warfarina, ¿ok? Para seleccionar el anticoagulante, nosotros tenemos que mirar a ver que las complicaciones, el paciente se nos puede ir para el otro lado. O sea, podemos tener complicaciones potenciales de sangrado con el uso de cualquier anticoagulante, ¿ok? E incluso en pacientes que tienen cáncer, este sangrado puede ser exagerado debido a una coagulopatía que puede tener el paciente o a una trombocitopenia. Este heparina de bajo peso molecular, pues básicamente tiene un profile más seguro, es comparado con las otras heparinas, básicamente, y no tiene tanta interacción con las quimioterapias, comparado con la heparina no fraccionada. ¿Okay? Esto básicamente, la heparina de bajo peso molecular requiere de un monitoreo no tan frecuente como la heparina regular, o sea, la heparina no fraccionada. O sea que eso es bien importante. Yo básicamente para seguir la anticoagulación, pues se le hace periódicamente el factor anti-10A, mientras que la heparina no fraccionada pues requiere pues constantemente estar haciendo básicamente las pruebas de PTT. Y eso pues es también bastante traumático para el paciente por la vida media de la heparina no fraccionada. Y la warfarina, por supuesto, también requiere un monitoreo constante con el INR, y sobre todo en estos pacientes de cáncer no se recomienda porque hay muchos factores que interfieren con el metabolismo de la warfarina. Todos sabemos el uso de antibióticos, pacientes que están en profilaxis contra infecciones por la inmunosupresión que tiene el paciente, pues va a haber una alteración de esa flora intestinal y por lo tanto produciendo deficiencias de vitamina K transitorias, y entonces hace que el paciente pueda tener, un día le puede salir un INR adecuado y otro día no. También básicamente por las dietas que tiene el paciente. O sea que son factores que son muy complicados a veces de poder manejar, y por eso es que es preferible la heparina de bajo peso molecular. Una de las cosas favorables que tiene básicamente la heparina no fraccionada pues es el evento de poderlo revertir con el sulfato de protamina cuando se necesita. Lo mismo la warfarina. Si hay una anticoagulación exagerada, pues básicamente utilizan los antídotos como la vitamina K en este caso. En algunos casos,
no se le puede dar lo venoso al paciente o heparina de bajo peso molecular y preferimos la infusión de heparina no fraccionada en pacientes especialmente que tienen falla renal. El paciente que requieren estar manejándose bien periodos muy cercanos de que está anticoagulado o disminuir un poco la anticoagulación, porque todos sabemos que la vida media de la heparina es muy corta y lo podemos manejar bien fácilmente. Uno de los problemas que tenemos con la heparina no fraccionada es el riesgo de producir osteoporosis, sobre todo en pacientes que requieren largos periodos de anticoagulación y sobre todo asociado a los pacientes de leucemia que reciben tratamiento con glucocorticoides. Lo que les mencionaba básicamente, lo de la warfarina, lo de cuestiones de la dieta y la terapia antibacteriana. No se recomienda este medicamento, por lo que les comentaba también previamente, lo de la vitamina K. Y no hay una preparación líquida, sobre todo para los pacientes, para los nenes bien pequeños. Entonces a veces se les dificulta tomar las tabletas. Afortunadamente existen muchas presentaciones de la warfarina en cuanto a miligramos, pero de todos modos saquemos eso de un lado para los pacientes de cáncer. La heparina de bajo peso molecular usualmente es lo que les comentaba, es el elegido, digámoslo así, de esa forma, y lo tratamos básicamente de la misma forma, la misma dosis que se utiliza en un paciente que no tiene cáncer y que presenta el evento trombótico. Si el paciente va a recibir si va a ir a un procedimiento invasivo, básicamente una punción lumbar o un procedimiento epidural o una cirugía, básicamente se debe parar la heparina de bajo peso molecular por lo menos 2 dosis antes del procedimiento. Sabemos que la heparina de bajo peso molecular lo damos para tratamiento cada 12 horas, entonces hacemos la cuenta y ponemos 2 dosis, básicamente. Si el paciente está en profilaxis, pues básicamente cada 24 horas, pues 2 dosis antes del procedimiento. La trombocitopenia. Todos sabemos que la trombocitopenia es muy común como parte integral de una consecuencia del tratamiento de cáncer. Básicamente, si el paciente tiene menos de 30.000 plaquetas y tiene un riesgo aumentado de sangrado, usualmente recomendamos mantener las plaquetas por encima de 30.000 con transfusiones. ¿Okay? Si el paciente requiere mandatoriamente anticoagulación porque tiene un trombo y no le podemos dejar de dar la heparina, pues se recomienda mantener las plaquetas por encima de 30.000, porque por debajo de 30.000 pues aumenta el riesgo de sangrado. O sea que si necesita darle plaquetas, pues se le dan plaquetas. Ok, por ejemplo, para una recomendación, si el paciente está estable, el trombo está estable y se está resolviendo, entonces se recomienda que si las plaquetas están por encima de 30.000, darle la dosis completa de heparina de bajo peso molecular. Si las plaquetas están entre 20.000 y 30.000, bajar la dosis de esta heparina a la mitad, a un 50%. Y si las plaquetas están por debajo de 20.000, básicamente parar el Lovenox o la heparina de bajo peso molecular. Esas son unas recomendaciones en términos generales que pueden ayudar a cómo manejar estos pacientes. Pero es importante, estos pacientes tienen que monitorearse, básicamente por cualquier episodio de sangrado. ¿Ok? Las plaquetas tienen que periódicamente estarse evaluando. Sobre todo nosotros cuando tenemos un paciente en quimioterapia de inducción, una leucemia linfoblástica, nosotros le hacemos laboratorios todos los días a estos pacientes. O sea que sabemos diario. Cuando el paciente está un poco más estable, por lo menos le hacemos 2 veces a la semana, pero es importante vigilar las plaquetas en pacientes de anticoagulación. Para mencionar algo sobre la asparaginasa, todos sabemos que es un componente clave en la terapia de leucemia linfoblástica. Básicamente se está asociado a problemas hemorrágicos y trombóticos. Usualmente, en algunos casos, en el evento de que haya un evento tromboembólico, pues la asparaginasa la debemos parar. Es un problema para la asparaginasa porque todos sabemos que la asparaginasa es de los medicamentos más importantes en la leucemia linfoblástica. O sea, si nosotros paramos esa asparaginasa, pues entonces el riesgo de que el paciente recaiga de su leucemia pues aumenta significativamente. O sea que hay unas guías realmente de cómo manejar la trombosis en pacientes con asparaginasa. O sea, usualmente no le damos profilaxis primaria a los pacientes con leucemia que van a recibir asparaginasa, sino solamente damos profilaxis secundaria en caso de que haya tenido algún trombo. O sea, estos pacientes
la anticoagulación con o sin la administración de antitrombina. No sé si en Colombia utilizan la antitrombina para casos de trombos producidos por asparaginasa. O sea, nosotros usualmente la podemos utilizar y también se utiliza, algunos protocolos utilizan el plasma, el free frozen plasma, o sea, la transfusión de plasma antes de darle la asparaginasa para mantener unos niveles adecuados de antitrombina. Okay, una vez el paciente está estable, pues es importante volver a empezar la asparaginasa y manejando básicamente la anticoagulación con los factores anti-10A. ¿Okay? Usualmente la anticoagulación en estos pacientes, cuando tenemos un trombo, se debe dar mínimo por 3 meses o hasta que la asparaginasa se haya completado. Eso es bien importante. ¿Ok? También depende de si el paciente, esto en términos generales, pero también depende si el paciente tiene una trombofilia primaria, pues uno puede extender un poco esa anticoagulación y dejar el paciente con profilaxis. O sea, no tratamiento, sino profilaxis. La terapia de antitrombina, básicamente, sabemos que la asparaginasa pues, produce una disminución de la producción de este agente, de la antitrombina. Usualmente lo podemos reemplazar, bien sea con la terapia recombinante que existe o con el plasma, como les comentaba. No hay evidencia concluyente sobre esto y no se recomienda básicamente el uso de plasma o antitrombina para pacientes que no han desarrollado el trombo. Es para pacientes que han desarrollado un trombo en asparaginasa. Si le queremos seguir dando este medicamento, pues hay que darle plasma antes de la administración. ¿Ok? La trombosis del atrio derecho, básicamente hay unos factores de bajo riesgo o de alto riesgo. ¿Okay? Hay un trombo que puede ser considerado bajo riesgo. Por ejemplo, si el trombo es menor de 2 centímetros, pero esto es importante que tengan en cuenta la edad. No es lo mismo un trombo de 2 centímetros en un paciente adolescente que un trombo de 2 centímetros en un nene de 2 años. ¿Ok? Porque básicamente le va a estar ocupando casi toda la cavidad. O sea, que es importante en términos generales, pero no es escrito en piedra. Básicamente, si es un trombo de bajo riesgo, como menos de 2 centímetros, no está pedunculado, no se mueve y no tiene forma de culebra, pues básicamente eso se denomina un trombo de bajo riesgo. Pero como les decía, si es un infante, ese mismo paciente ese trombo puede ser de alto riesgo. Pacientes que tienen este trombo de bajo riesgo. Entonces, algunos autores recomiendan básicamente remover el catéter. ¿Ok? En pacientes quien catéter no puede ser removido, o en estos pacientes que tienen un riesgo alto, o sea, ese trombo mayor de 2 centímetros, que sea pedunculado, que se mueva, que puede desprenderse, básicamente ahí podemos utilizar anticoagulación. La prevención primaria, usualmente, las recomendaciones de la Sociedad Internacional de Trombosis y de Hemostasis, básicamente, en términos generales, no recomiendan una indicación, una recomendación para profilaxis primaria, digámoslo así. ¿Okay? La profilaxis de anticoagulación usualmente se debe ofrecer a los pacientes con cáncer si hay algunos factores adicionales de riesgo. Por ejemplo, si el paciente tiene una trombofilia primaria severa, o sea, unos factores de riesgo bien altos. Si tiene múltiples factores combinados, por ejemplo, tiene un catéter, está recibiendo asparaginasa, el paciente es obeso, es adolescente, está en anticonceptivos orales o pacientes que va a cirugía, pues ahí se pudiera básicamente darse profilaxis a estos pacientes. O sea, esto básicamente, los modelos de no se ha validado realmente prospectivamente. En términos generales, para la población oncológica, la terapia de anticoagulación para prevención, si tiene un catéter, realmente no se sabe si es de beneficio o no. Realmente son muy pocos los pacientes, o casi nunca utilizamos profilaxis para los pacientes que tienen catéter. Lo que sí utilizamos es lo que les mencionaba, el protocolo de irrigación con heparina, por lo menos si está en uso o no está en uso, por lo menos 2 veces al día, si es una línea externa, lo que llamamos un Quinton, un Powerline, un Hickman, pero si es un Medport, pues básicamente una vez a la semana tiene que flocharse con heparina para evitar que se formen coágulos. ¿Okay?
pueden haber algunas excepciones, básicamente a lo que les comentaba de la profilaxis primaria, básicamente aquellos pacientes con leucemia linfoblástica y que tienen terapia de asparaginasa, o sea que uno sabe que el paciente tiene una trombofilia primaria, por ejemplo, de base antes del tratamiento con la asparaginasa, pues pudiera beneficiarse de una profilaxis primaria. Los trombosis recurrentes, básicamente el riesgo de que un paciente presente tromboembolismo recurrente, o sea que vuelva y aparezca básicamente 2 a 3 veces en los pacientes que tienen cáncer comparado con los que no tienen, ¿ok? O sea que por lo que le mencionaba, básicamente el estado protrombótico que puede ser básicamente el cáncer. Hay unas guías de la Sociedad Americana de Oncología Clínica y del Colegio Americano de Especialistas de Chest Physician, básicamente utilizar anticoagulación con heparina de bajo peso molecular, básicamente para prevenir los eventos tromboembólicos recurrentes en pacientes con cáncer que están estables y básicamente que tienen una posibilidad de vivir larga, digámoslo así. Y que no tiene posibilidades, evidentemente, riesgo bajito de sangrado. Ok, en estudio básicamente en los hospitales de niños de los Estados Unidos, el rate, la frecuencia de que el paciente presenta un tromboembólico, un evento tromboembólico recurrente es 2 veces más grande en niños con cáncer que los que no tienen cáncer. O sea, precisamente por lo que le comentaba. O sea, que hay unas recomendaciones para profilaxis secundaria. O sea, la profilaxis con anticoagulación en pacientes que han tenido previamente tromboembolismo o que tienen factores adicionales de que pueda volver a presentar trombos, como aquellos que van a utilizar asparaginasa. Se le puede ofrecer profilaxis a los pacientes que tienen recaída de su cáncer y que básicamente han sido diagnosticados con un tromboembolismo asociado a terapia de su cáncer. ¿Ok? Se debe descontinuar básicamente la anticoagulación, aún en la presencia de catéteres básicamente que persisten por largos periodos de tiempo. O sea, la profilaxis no se debe dejar indefinidamente, ¿ok? Pacientes que tienen catéteres por más de 2 años, como pacientes que tienen la leucemia linfoblástica, que esos tratamientos son de 2 años, 2 años y medio, pues básicamente la profilaxis se puede quitar, ¿ok? Siempre y cuando se hayan quitado los otros efectos predisponentes a presentar trombos, como el caso del uso de las asparaginasas. Todas las asparaginasas las utilizamos básicamente durante las primeras 2 fases de tratamiento, la inducción y la consolidación. Usualmente ya después de eso, pues uno puede, estando paciente en terapia, puede quitarle la profilaxis. Para hablar un poquito básicamente de la enfermedad veno-oclusiva del hígado. Esto básicamente es una condición extremadamente importante en los pacientes que tienen trasplante de médula ósea, ¿ok? Se puede presentar en otras condiciones, pero lo vamos a discutir en el setting de trasplante. Usualmente, cuando se hace el trasplante, es más frecuente verlo en las próximas 3 semanas. Básicamente, hay unos criterios clásicos que son los criterios de Seattle y los criterios de Baltimore, pero en términos generales varían del porcentaje del aumento o no aumento de peso, por ejemplo. Pero todos tienen que tener hepatomegalia, todos tienen que tener dolor en el cuadrante superior derecho y todos tienen que tener ictericia, ¿ok? Básicamente cuando la bilirrubina aumenta por 2 miligramos por decilitro y aparte de eso un aumento no explicado de peso. O sea, por eso es que estos pacientes de trasplante, o sea, representados por la citis que se produce, estos pacientes de trasplante se tienen que pesar 2 veces al día. Se les tiene que medir la circunferencia abdominal 2 veces al día, sobre todo si son pacientes que han recibido algunos medicamentos que los pueden hacer muy predisponentes a presentar este medicamento. Por ejemplo, el anticuerpo monoclonal anti-CD33, el Gentusumab, que lo utilizamos nosotros en algunos protocolos de trasplante de leucemia mieloide aguda. Estos pacientes tienen que tener profilaxis para evitar el veno-occlusive disease, la enfermedad veno-oclusiva del hígado. Usualmente tenemos que empezarlos en heparina de entrada, porque son pacientes que tienen un riesgo muy alto de presentar esta enfermedad, que tiene una mortalidad muy alta. O sea, una enfermedad muy mala y uno no quisiera verla. Uno como trasplantólogo no quiere verla nunca, pero de todos modos a veces hay que bregar con eso. O sea, ¿a qué se debe básicamente la enfermedad veno-oclusiva? Es una obstrucción, se llama también
síndrome de obstrucción del sinusoide hepático, o sea, de la parte microscópica, no es de las venas grandes, ni de la cava, ni de la hepática, sino básicamente de las vénulas, de los vasos pequeños. Hay una obstrucción debido a estas vénulas distales. Estos sinusoides hace básicamente que se cree daño endotelial y por lo tanto empieza a haber una hiperplasia y una trombosis. La patogénesis, como les decía, ocurre de entrada con el daño del endotelio en los vasos hepáticos. Usualmente es más frecuente verlo en pacientes que tienen ciertas condiciones predisponentes, pacientes que tienen enfermedad hepática de base, pacientes que han tenido hepatitis, son pacientes de muy alto riesgo de presentar esta enfermedad. Pacientes, las células endoteliales de estos pacientes con hepatitis básicamente van a expresar unas moléculas de adhesión y factores procoagulantes. Los eventos, los cambios patogénicos tempranos, básicamente lo que va a haber un depósito de fibrinógeno, de factor 8 dentro de la vénula hepática y los sinusoides hepáticos, ¿ok? Y entonces eso se va a congestionar con glóbulos rojos y posteriormente va a producir un efecto de necrosis. O sea, el efecto de necrosis se ocurre básicamente es una obstrucción, ¿ok? Aquí vemos nosotros una oclusión venular progresiva, ¿ok? Que es lo que hace básicamente que se presente necrosis en el hígado. Aquí vemos ya unas tinciones especiales, ya los cambios más tardíos, las deposiciones de colágeno aquí en los sinusoides del hígado, aquí representados por las flechas verdes, ¿ok? O sea, al final básicamente es un problema oclusivo venular hepático, o sea, como lo dice la misma definición, ¿ok? Básicamente, ¿en qué consiste la severidad de este cuadro clínico y las manifestaciones? Dependiendo básicamente el número y los cambios histológicos que se presenten, ¿ok? Puede ser usualmente una enfermedad venoclusiva masiva y es un evento catastrófico. Entonces, vamos a tener nosotros en esto un estado procoagulante, ¿ok? Estos pacientes van a tener bajos niveles de atintrombina, bajos niveles de proteína C. Básicamente es consumo de factor 7, incremento de los niveles del factor activador de plasminógeno, inhibidor 1 del plasminógeno, y altos niveles de los polímeros de muy alto peso molecular de von Willebrand, ¿ok? O sea que lo mismo que se presentan con la deficiencia de la AMS3 en los pacientes de TTP, usualmente es algo parecido, realmente. Una acumulación de estos factores de von Willebrand de muy alto peso molecular, pues hace que haya un daño endotelial y una activación de la cascada de coagulación. ¿Ok? El diagnóstico diferencial de estos pacientes realmente es de lo que, como es en el setting de trasplante, usualmente lo que tenemos que pensar primero es un graft versus host disease, la enfermedad del injerto versus el huésped. ¿Ok? Pero como te digo, el cuadro es bien característico. No sé si han tenido la experiencia de ver este cuadro clínico, pero es bien característico, como les dije, paciente amarillo, paciente aumentado de peso y ascítico, o sea, en el abdomen. O sea que eso es bien característico, ya uno sabe que ese paciente tiene enfermedad vasoclusiva. Hay que mirar a ver, básicamente, infecciones hepáticas pueden producir un cuadro parecido, la toxicidad por medicamentos. Básicamente, ¿cómo nosotros podemos descartar o concluir que puede ser una enfermedad vasoclusiva? Las serologías de las infecciones virales, pues básicamente van a estar negativas, y el dolor en el cuadrante superior derecho con Doppler, ultrasonografía, pues se va a ver el reverso del flujo, usualmente hepático. El tratamiento, esto es bien estresante, es un manejo multidisciplinario donde se requiere los intensivistas, se requiere al especialista en hepatología, se requiere al especialista en trasplante de médula ósea. Realmente se han probado muchos medicamentos, pero el que ha mostrado mayor beneficio básicamente es el de fibrotide, ¿ok? Básicamente es el que más se recomienda, actualmente es el recomendado en adultos y niños, es un inhibidor de la trombina. El activador del
plasminógeno de tejido. Básicamente, no se recomienda en el tratamiento de la enfermedad vasooclusiva debido al riesgo alto que estos pacientes pueden tener de sangrado. Se ha probado la N-acetilcisteína, el Mucomyst, no se recomienda de rutina, porque se probó y no se probó que tenía beneficio. Los esteroides tampoco tienen un rol. Uno usualmente empieza esteroides, la metilprednisolona, como para bajar un poco el estrés del doctor que está tratando al paciente, pero usualmente es muy, muy pobre la respuesta. Es importante un juicio clínico bien cuidadoso para manejar el balance de líquidos de estos pacientes. Y una terapia más invasiva que usualmente funciona en algunos casos, sobre todo cuando no está tan masivo el daño hepático, básicamente es el shock portosistémico que se utiliza intrahepático transyugular, ¿ok? Y el trasplante de hígado. Pero definitivamente cuando uno ve un cuadro clínico full de esta enfermedad veno-oclusiva del hígado en paciente de trasplante, pues realmente es extremadamente estresante y sabe uno que el paciente se va a morir. Básicamente yo utilicé estas referencias para hablarles sobre este tema. Básicamente es mi conferencia. Pero como les dije, gracias por la invitación. Y espero si tienen alguna pregunta. Bueno, muchísimas gracias a John Guerra por sus comunes. Aprovechamos para anunciar a los si han habido algunos con el audio o la señal. Pues queremos agregarles que todo lo que tiene han sido grabadas en el momento. Doctor John Guerra, es necesario que mute el micrófono para que no se escuche. Y ahora vamos a una muy importante con las doctoras Edith Jiménez Ríos y Viena de los Reyes, que tiene que ver con los espacios de preguntas. Bueno, agradecemos a todos por estar aquí presentes. De verdad que ha sido un placer haber compartido con ustedes toda esta parte del lanzamiento del diplomado y estas dos charlas que nos invitan a cuáles son los derechos de nuestros niños. Y en este mes de la trombosis, donde estamos conmemorando hoy el Día Mundial de la Trombosis, con esa charla tan espectacular que nos ha dado el doctor John Guerra, completamente detallada, interesante, como para repasar y memorizarse esos daticos puntuales, esas perlitas que él nos dio. Hemos aprendido muchísimo. Dado el espacio que tenemos, vamos a resolver dos preguntas que nos llegan del chat. La primera es para el doctor Gabriel Lago, en relación a los derechos y los deberes de los niños. ¿Aplican igual para todos los niños de Latinoamérica, doctor Gabriel? Bueno, a raíz de la pandemia hemos ido trabajando con el Grupo Latinoamericano de Pediatría Social y nos ha sorprendido que en algunos países la convención no se ha todavía reglamentado, pero está ahí presente. Exceptuando Estados Unidos, Etiopía y Sudán del Sur, por lo que se independizó recientemente, todos los países del planeta acogieron la convención. Y la importancia de la convención con relación a las leyes anteriores estriba en que es vinculante, es decir, hay obligaciones de los estados para cumplir lo que dice la convención. Eso explica, digamos, en el caso colombiano, por qué los niños venezolanos, a pesar de no tener documentación, el Estado colombiano ha estado en la obligación de atenderlos en enfermedades tan delicadas como es el tema del cáncer, igual como si fuera un niño nacido en Colombia. Entonces no hay excusa de que no tiene papeles, de que son indocumentados, o todas estas excusas que sacamos. Entonces, la convención está vigente y es aplicable a todos los países. Estados Unidos tiene una excepción, no la firmó, y no la firmó fundamentalmente porque no creen en el bien superior del niño, es decir, que los derechos del niño estén por encima de los demás y que ellos se mantienen el derecho
a la pena de muerte que la tienen incluso para adolescentes. Entonces esos dos motivos hicieron que Estados Unidos no la firmara, Etiopía no la firmó porque tienen niños soldados y Sudán porque se independizó hace poco y no se ha adherido. El resto, todos los países del mundo se acogieron a la convención con carácter vinculante. Muchas gracias, doctor Lago. La última pregunta, porque pues ya por cuestiones del tiempo nos toca despedirnos en unos minutitos, para el doctor John Guerra. ¿En qué momento se deben tomar los estudios cuando el paciente tiene una trombosis? Hablamos de los estudios séricos. Bueno, gracias por la pregunta. Usualmente, estos estudios se deben tomar la evaluación me imagino que me están preguntando sobre la condición protrombótica que puede tener el paciente. Sí, de la condición protrombótica. Sí, exactamente. O sea que, evidentemente, se recomienda tomar estos estudios que les mencioné una vez hay el evento trombótico, ¿ok? No tenemos evidencia de que se necesite hacer antes si el paciente no, incluso aquellos pacientes que van a recibir asparaginasa, no se recomienda como estudio de base mirar a ver si el paciente tiene esa condición protrombótica. O sea, el evento ocurre, se le hace la evaluación y es importante que si el paciente tiene un trombo, se le hace los niveles de proteína C, los niveles de proteína S, la antitrombina 3. Básicamente, esos son los más importantes para tomárselos antes de empezar la anticoagulación. O sea, una vez empezamos nosotros la anticoagulación con heparina, pues ya sabemos que los niveles de antitrombina 3 se van a ver alterados significativamente. Lo mismo los niveles de proteína C y los niveles de proteína S. Las mutaciones, como son la mutación del factor 5 Leiden, la mutación de la protrombina 20-210A o la mutación del metiltetrahidrofolato, no importa en qué momento lo tomemos, no importa si ya se ha empezado la anticoagulación o no, porque como su nombre lo dice, pues son mutaciones y no van a los niveles no se van a alterar con la anticoagulación del paciente. Pero usualmente se deben tomar una vez el trombo se forma, se hace el diagnóstico y la idea es hacer esos niveles. Uno de los problemas que vemos nosotros con frecuencia y que a veces es un reto es usualmente este tipo de situaciones ocurre los viernes por la tarde. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa un viernes por la tarde? Muchas veces uno coge los niveles de proteína S, proteína C y antitrombina 3 y entonces el laboratorio no nos puede procesar esa muestra. Entonces toca esperar hasta el lunes siguiente. O sea, es un reto, porque entonces la muestra todos sabemos que esas muestras procoagulantes o anticoagulantes son extremadamente sensitivas con el tiempo y pueden hacernos afectar el nivel. Por eso es que una vez tengamos nosotros esa prueba de base, tenemos que darle seguimiento periódicamente a cuánto están los niveles, por ejemplo, de proteína C, proteína S o antitrombina 3. Gracias, doctor John. La doctora Mara también nos acompaña. Ella es hematóloga y especialista en hemostasia y trombosis. Y veo que también está queriendo adicionar un comentario sobre esta pregunta. Doctora Mara, adelante. Gracias por la invitación. Yo nada más quería agregar un poco acerca de la situación en cuanto al paciente está en el momento agudo, las pruebas como es la proteína C, la S, la antitrombina 3, la recomendación actual es siempre realizarlas una vez que se haya resuelto el momento agudo, dado que son tan sensibles las pruebas que nosotros podemos tener deficiencias sí de estas proteínas, pero en el momento agudo se pueden consumir dado el trombo y salir afectadas, y eso no quiere decir que el paciente tenga una deficiencia, o salir normales, dado que se pueda liberar toda esa cantidad de proteína C, S o antitrombina 3 que tengamos, y tampoco nos excluye el diagnóstico. Por eso sí hay que tener la parte bien presente que el paciente con trombosis aguda no es el mejor momento para estudiar. El momento para estudiar al paciente con una trombosis es ya que se resolvió el momento inflamatorio. Por eso es que regularmente se pide que el paciente hayan pasado al menos
entre 3 a 6 meses después de la trombosis para poder estudiar al paciente. Eso era lo único que quería agregar. Muchas gracias. Bueno, Sí, y quiero hacer un comentario referente a eso. Evidentemente la doctora tiene razón, pero siempre es importante tener unos niveles de base para mirar a ver qué tan severo fue el problema del consumo de estas proteínas. ¿Ok? Pero sí, todos sabemos que cuando en un evento trombótico hay un consumo de estas proteínas, pero siempre es importante mirar a ver qué tan bajo pudo haberse llegado a esos niveles con el consumo del trombo que puede haber tenido el paciente. Pero evidentemente a los 6 meses es que se debe hacer lo mismo como en el recién nacido. O sea, en el recién nacido usualmente se recomienda, de recién nacido no se recomienda hacer la proteína C porque va a tener unos niveles muy bajos que para cualquier otro paciente estaría en un problema trombótico. Por eso es que usualmente se recomienda que esté después de los 6 meses para que sea un examen más confiable. Pero sí, tiene razón la doctora, o sea que hay que darle seguimiento a estos niveles. Bueno, fíjense que hemos aprendido de todos, porque es importante ver los conceptos y los puntos de vista. Sabemos ya que en el evento agudo se prefiere dilatar el proceso de los estudios, pero teniendo en cuenta las consideraciones de cada equipo, pues ya ustedes determinan si definen tener esos niveles de base. Gracias al doctor Gabriel, y cedo ahora el paso a nuestro presentador, a nuestro maestro de ceremonia, que nos va a despedir y luego hacemos la finalización del evento. Sí, en efecto, doctora Iliana, en este marco del primer diplomado de hemato-oncología pediátrica aplicado al diagnóstico, pues vamos a algo bastante interesante que tiene que ver con el soneto conocido como El enamorado de Francisco Luis Benares. Y quisiera de pronto relajarle un poquito y preguntarle si usted se acuerda que es exactamente un soneto. Pues un soneto es una composición poética formada por 14 versos de arte mayor, generalmente en decasílabos y rima consonante, que se distribuyen en 2 cuartetos y 2 tercetos. Pero lo interesante de esto es ver que lo hace un médico anestesiólogo. Así que una vez más con nosotros en este escenario, el doctor Fernando Rafán. Permítame decirle, un gran artista. Soneto enamorado. Mansa como el arroyo soñoliento, dulce como la lluvia distraída, pura como la rosa florecida y próxima y lejana como el viento. Esta mujer que siente lo que siento y está sangrando por mi propia herida, tiene la forma justa de mi vida y la medida de mi pensamiento. Cuando quiero, mi querella es ella. Cuando callo, mi silencio es ella. Y cuando canto, es ella mi canción. Cuando confío, es ella la confianza. Cuando espero, es ella la esperanza. Y cuando vivo, es ella el corazón. Y efectivamente, es ella el corazón, la vida, la mujer, la oportunidad que hoy nos dan, lo que tenemos hoy como parte de esa bendición. De verdad que en nuestros corazones está poder llegar a todos ustedes, porque este diplomado no se da si ustedes no están ahí. Hemos tenido fallos, como siempre los hay desde el punto de vista tecnológico, y es un fallo global, pero lo más importante es que ustedes vuelvan y se conecten a esta grabación de webinar, que la tienen disponible para todos ustedes cada vez que quieran revisarla, porque 2 de sus charlas, los derechos irrevocables de la niñez y la trombosis de cáncer en niños, hacen parte de este diplomado. Pero recuerden que ustedes son la parte activa de este diplomado. Quiero agradecerles a todo mi equipo maravilloso de conferencistas nacionales e internacionales, a todas las asociaciones que nos ayudaron, al Colegio Nacional de Bacteriología, a la Asociación Colombiana de Hemato-Oncología Pediátrica, a la SLAO, al Hospital Militar Central y a todo el grupo de atrás que uno no ve, pero que está ahí presente para que esto llegue fantástico a todos ustedes. Nuevamente les digo que aprovechen, los cupos son limitados, pero ustedes solo tienen que comenzar a inscribirse, mandar sus documentos desde el día de mañana, para que aprovechen esta oportunidad que ha sido especialmente elaborada para todos ustedes. Gracias, amigos, por acompañarnos. Un abrazo desde Colombia y un abrazo para nuestros hermanos latinos que también nos acompañaron en el día de hoy en el lanzamiento de este diplomado.